Buenas noches, mi nombre es Nayeli Jaime, cédula 26020-831. Saya B, profesor Carlos William, asignatura Filosofía Jurídica. Esta noche les vengo a hablar sobre la filosofía y sus métodos. La filosofía significa de que su origen interno proviene de las raíces griegas, lo cual que filo significa amor y sofía significa sabiduría, lo cual concluye que la filosofía significa amor a la sabiduría. La filosofía es cuya ciencia que se basa en la razón para poder responder los interrogantes que cautivan al hombre, como lo son cuyas preguntas antiguas, el interrogante, el origen del universo y el origen del hombre, para así poder alcanzar la sabiduría. Este se basa en un análisis racional del sentido de la existencia humana para poder obtener una respuesta individual y colectiva de cualquier duda. Razón que estudia la filosofía: tenemos el hombre, Dios, el espacio, el tiempo, el conocimiento, los valores, la estética, la conducta moral del hombre, la vida, la muerte, el ser, el universo, los hechos científicos, la realidad, entre otros. Los filósofos que se preocuparon por explicar los objetivos de la filosofía lo son Platón, Aristóteles, Lukács, ingeniero, Zubiri, Kant, Bergson, Comte, Husserl y Heidegger. Corrientes fisiológicas son reales, ideales, metafísicos, cuyo ser consciente en el valor. Los métodos de la filosofía: en esto nos encontramos 6 métodos. El primer método es empírico racional. Este método tiene su origen desde Aristóteles, que se denomina empírico racional, porque empieza por la experiencia física y cambio del movimiento, y culmina en las elaboraciones del entendimiento, de manera que nada hay en el intelecto que antes no haya estado en el sentido. Pretende conocer que es común, universal y necesariamente de todos los seres. ¿Por qué? Porque se dice el ser, no tanto ser. El segundo método es método empirista. En el método del empirismo se separa dos fuentes de conocimiento en el método empírico racional, que considera necesario, como es la experiencia y la razón. La razón es una fuente adecuada para elaborar las ciencias formales, como la lógica y la matemática, porque las afirmaciones de estas ciencias son verdad de razón, es decir, podemos descubrir una verdad o falsedad analizándola racionalmente, sin necesidad de recurrir a la experiencia. El método racionalista, que es el tercer método, tiene dos fuentes de conocimiento. El racionalismo nació en la Edad Moderna, que afirma la primicia de la razón. La razón puede darnos certezas de conocimientos elaborados por ella, que son dos motivos. El primero, que tenemos ante nosotros, que no son las sensaciones que vienen del exterior, sino el entendimiento de sí mismo. Nada hay en el intelecto que antes no haya estado en el sentido, excepto el intelecto mismo. Y el segundo, que es en nuestras ideas son las más claras, evidentes y ciertas, son las que proceden de la razón, de las innatas, mientras que las que se proceden de los sentidos no son confusas e inciertas. El cuarto método es el método trascendental, que es creado por Kant en el siglo VIII, que no trata de indagar cuál es nuestro origen de saber, cómo ocurriría el empirismo y el racionalismo clásico, sino fundamentarlo de la razón de él. Por ejemplo, Kant decía: puedo haber aprendido en mi familia que no es bueno dañar de otros ni a mí mismo. Kant descubre que el ser humano cuenta con dos fuentes de conocimiento: la sensibilidad y las facultades intelectuales. Las facultades intelectuales son tres: el entendimiento, la razón y la facultad de juzgar. La sensibilidad es la capacidad de recibir impresiones. Por ella dice Kant que no son dados los objetos, es decir, intuiciones, que en el conocimiento humano siempre son sensibles. El método analítico lingüístico, es llamada la filosofía del análisis del lenguaje, que nace en el siglo XX
Sus defensores consideran que la mayor parte de los problemas fisiológicos se plantean porque las expresiones físicas son imprecisas y oscuras y dan lugar a las confusiones. La filosofía analítico-lingüística ha seguido principalmente dos orientaciones, lo cual son la primera, el análisis formal lógico y semático, y la segunda, el análisis del lenguaje propio de lógica informal y pragmática. El sexto método, que es el método hermenéutico, en principio la hermenéutica consistió en el arte de interpretar y comprender el sentido de los textos, principalmente religioso y jurídico, pero también los literarios, científicos y fisiológicos. Muchísimas gracias, buenas noches.